Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos subrayar y estudiar el versículo 18. Ella llevaba una túnica talar, pues así vestían las hijas del rey, que eran vírgenes. El criado la sacó fuera y cerró la puerta detrás de ella. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos dentro de nuestro contexto bíblico. El versículo visibiliza la herida que hasta ahora se había narrado en el interior. Entonces todo lo que había sucedido dentro de la alcoba, dentro del palacio, la violencia y el descarte salen ahora a la luz por medio de un signo público. Entonces, allá es Sharma. Esto era todo por dentro, pero ahora vamos a ver también por fuera, es decir, esa vestidura que lleva, la vestidura. Porque eso dice, era una vestidura talar, que significaba la virginidad de estas mujeres. La túnica talar funciona como marcador de identidad y estatus. Identidad y estatus. Añadeco Yacu a través de los signos, lleva, o sea, estos son los signos, queridos amigos, que muestran también nuestro compromiso, nuestro estilo de vida, y nos recuerda, porque nosotros pues necesitamos siempre estar alertas, abiertos, atentos, porque si no estamos atentos, si no tenemos estos paradigmas, estos signos, cometemos nuestros errores. O sea, vamos en contramano ya, eso veo ya llevan. Es interesante, ¿verdad? Los signos. Vos te vas y encontrás justamente hay un signo que te dice, no, prohibido pasar. O sea, eso es contramano. Rejo bebé lluvia te dice signo, luz roja. Entonces, reicua ha prohibido pasar. O si no, rehazaina en una forma infragante, etcétera, etcétera. Entonces aquí esta vestidura, la túnica talar, que llevaban exclusivamente las hijas del rey, que eran vírgenes. Esto nos muestra también el contraste entre lo que Tamar es y lo que ha sido violentado. Tamar entonces es la hija del rey, te está diciendo vestidura talar, como para decir que es virgen, que es del palacio, etcétera. Pero el narrador, como un de ¿para qué? Para decirte, miren lo que Amón acaba entonces de violentar o violentaba. Ya no hay monay. Pero ya que hacen el cierre reiterado de la puerta confirma la clausura moral ya consumada. Había desde el cierre de la puerta, oñe embotila o qué. Es decir, se vuelve a insistir, queridos amigos, que nosotros continuamente, entre comillas, lo decimos, cerramos la puerta, cerramos la posibilidad de una restauración, restaurar aquello que ha sido violentado. Entonces, el cerrar la puerta moralmente, hablando aquí de Sinda y Cuase, se llama por una posibilidad. Ahora, en términos bíblicos, ya hemos visto la palabra simla, vestido como signo de estado, el simla, el vestido largo, que es un signo de estado, es decir, de su propia vocación, como ella está, en este caso es una virgen hija del rey, deja de ser protección y se convierte en acusación silenciosa. Porque el signo de por sí es, entre comillas, aquí es una cierta protección, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido es protección? Protección en el sentido de que te está mostrando y te está diciendo, como decíamos recién, signo, porque el signo te muestra, con los ojos podés ver lo que vos sos, lo que es tu ontología, lo que es tu ser, lo que es tu sustancia. Si yo soy sacerdote, bueno, hay purú, bueno, de cierta manera es ese signo que entre comillas, te protege, pero te protege en el sentido de que demuestra también tu función, tu esencia, porque eso también hace tu identidad. Yo recuerdo antes una religiosa me comentaba y me decía,
nosotros, padre, utilizábamos, ¿verdad? Como religiosas, utilizamos nuestro hábito, nuestro hábito. Después vino un capítulo, etcétera, reflexión de aquí para allá. También con buena intención, ¿verdad? Decían en que teníamos que sacarnos. Primero se puso la opción. Quien quería utilizar podía seguir utilizando, porque a muchas se les tocó demasiado profundamente sacarse el hábito y vestirse así nomás bien, delicadamente, ¿verdad? Pero ya no llevar el hábito especial. Entonces era un golpe demasiado fuerte, ¿verdad? O como para los curas también, después el Vaticano II, que decía que no hace falta llevar ya la sotana. Estaba en la ya, coño, por dónde voy, no, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? Me cambian la religión, más o menos, ¿entiendes? Pero es un signo de protección, por decir de esta manera, pero que ahora en esta mujer, este signo tan importante, se vuelve en una acusación también silenciosa, porque fue violentado ese signo. Esa mujer fue violentada y por lo tanto su signo ya no corresponde. La injusticia se vuelve visible ahora sin palabras. ¿Por qué? Porque esa túnica que representa la virginidad ahora, sin embargo, ha sido violentada. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy tenemos el versículo 18. Ella llevaba una túnica talar, pues así vestían las hijas del rey que eran vírgenes. El criado la sacó fuera y cerró la puerta detrás de ella. Dentro de nuestro contexto histórico en la corte davídica, esta indumentaria distinguía rangos y condiciones, Y por lo tanto la túnica talar de las princesas vírgenes no era un adorno, sino era un estatus social. Es decir, esta es nuestra realidad, esta es nuestra identidad, este es nuestro estatus. Por lo tanto, históricamente, su mención subraya la gravedad del crimen. No solo se daña a una persona, sino que se deshonra a la casa real. Se está deshonrando a la misma casa real, que tiene como principio y tiene como valor a través de este signo de la túnica talar. Entonces, el decir que este es el estatus de estas chicas. Sin embargo, ahora Amón lo que ha hecho ha sido el de violentar. Y entonces este signo ya se vuelve un signo, entre comillas, mentiroso, porque ya no responde a la realidad, a la esencia de esa persona. Qué interesante, ¿verdad? La reflexión que nos hace aquí el narrador. Ahora, la expulsión ejecutada por un servidor con la puerta cerrada convierte el hecho en un acto administrativo, confirmando la impunidad que prepara consecuencias políticas mayores. Es un acto primero administrativo. Es decir, aquí no hay sentimiento, aquí no hay misericordia, llena se interesa, hemos señalado de que hay, en botella de lo que no hay ya relación ni posibilidad de futuro de relación y por lo tanto estamos cortando toda posibilidad de cambio. Hemos cerrado moralmente todo diálogo. Pero por otra parte no termina ahí, queridos amigos, sino que también esto está confirmando la impunidad que luego tendrá consecuencias peores. Ya se ha trainado, con el hermano Absalón, ¿verdad? Absalón es el hermano de Tamar. Y con su hermano Amón.
Amón es de otro padre, de otra madre. David es siempre el padre de todos. Pero como las madres son diferentes, entonces Tamar, Absalón son de otra madre. Y por eso estamos diciendo, se está confirmando una impunidad. Se está confirmando una situación que se ha extralimitado. Ahora, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, la vestimenta siempre comunica identidad y pertenencia. Siempre, siempre, siempre nos va a decir quiénes somos, nuestra identidad. De esa pecha, entonces ese es un sacerdote, aquella es una religiosa, ese es un militar, ese es un scout, etc. Cada uno tiene así signos, porque los signos son importantes, porque esto pues es lenguaje. Y por eso decíamos al mismo tiempo que esa es protección también, eso nos protege, nos muestra. Antropológicamente, cuando el cuerpo ha sido violentado, los símbolos se vuelven lenguaje de trauma. Claro, lenguaje de trauma, queridos amigos. Muchos abusos justamente después han llevado a la persona y nos llevan a nosotros a un trauma. ¿En qué sentido? Que si yo veo ese signo, que yo sé que abusó de mí, en cualquiera de los ámbitos, no estamos hablando solamente en el aspecto de un abuso sexual, ¿verdad? Sino que cualquiera de los abusos que nosotros recibimos en nuestra vida, ya sabe símbolo pea, ha ñandembo yeguaru, o ya poa y ñandereje, na ñande ustai. Dígase dentro de los partidos políticos, etc. Hay algunos, dentro de los clubes, el símbolo, la camiseta. De nada ahí, entonces es como que te trauma. De Icuacén, de Echacén, no, hablando de equipo, ¿entiendes? Entonces, y si es un trauma muy, muy negativo, y después entonces te causa también desequilibrio, desestabilidad emocional, queridos amigos. Interesante cómo va esto. Y esta es parte de nuestra vida, parte de nuestra estructura mental también, como nosotros entendemos. Entonces, ahora este símbolo de la vestidura talar, blanca, de Tamar, se vuelve en un lenguaje de trauma, ha sido violentada. La túnica, que proclamaba protección y futuro, ahora delata la pérdida ante la comunidad, porque se siente desprotegida Tamar en este momento. El cierre de la puerta es otro signo muy importante, intensifica la escena. La sociedad ve la señal, pero el agresor controla el acceso. El agresor ahora es el que va a controlar todo. Por lo tanto, queridos amigos, este versículo 18 nos muestra cómo el daño íntimo se transforma también en estigmatización pública. Es una estigmatización pública. Ese daño que comenzó siendo un daño íntimo, ahora se vuelve en una estigmatización pública. Así que, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, que miremos un poco y que veamos cómo también todo lo que era ese signo tan lindo ahora se puede volver en un trauma. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 13. El versículo que hoy reflexionamos es el versículo 18. Ella llevaba una túnica talar, pues así vestían las hijas del rey
que eran vírgenes. El criado la sacó fuera y cerró la puerta detrás de ella. Queridos amigos, tenemos aquí nosotros algunas palabras claves muy importantes. El ketonet, ¿verdad? Hebreo beoína, ketonek. Designa una prenda larga asociada a la dignidad y a la pertenencia. Ketonek. Entonces, la túnica, que dice aquí, la túnica larga, pero lo importante es que está asociada a la dignidad de la persona, y por otra parte también su pertenencia, es decir, su identidad. Por eso que es interesante los signos, que ya es huellas y nagori, ¿verdad? Un país que lleva esto, o antes que llevaba la sotana. Signo por una parte de identidad, tu identidad. Y cierto que eso es, ¿verdad? También decíamos que era protección, pero protección no tanto porque te tiene que proteger de algo, contra un muro, contra tal cosa, no. Sino que es protección en el sentido de que está diciendo y te hace sentir en tu realidad. Una religiosa, ¿verdad? Y entonces, y la gente también. Chicos, a ver hospital, ves a la Shahaina, Guatá Señor, bueno, al sacerdote le ven ahí, padre, buen día, ¿verdad? Tu identidad. Si me voy alguna vez así, nomás de remerita, y lo que se anda haciendo, te dice que pibe, ya sabes, la gente en ti, nadie no se da cuenta. Por ahí alguno que te conoce se da cuenta, ¿verdad? Pero el signo es muy importante. Bueno, y eso también le suelo decir ahí a la hermanita con quien solemos trabajar, ¿verdad? Y solemos ir de aquí para allá y en el hospital a visitar a los enfermos de aquí para allá. Entonces la monja a veces no debe hacer, oye, tengo que ser no debe, porque está todo, ¿verdad? Con su hábito de religiosa. Y la gente ahí, la hermanita lo es la hermanita, pero hoy la año de cultura, ¿ves? Es un signo, ¿verdad? Es un signo muy visible y muy amado, muy querido, ¿verdad? Pero eso en cualquier lugar, ¿verdad? También cuando uno va, a mí mismo me sucede, me voy de repente, entro en un lugar y le veo a un médico, ¿verdad? Que está vestido con todo su guardapolvo, con todo lo que significa, o si no lleva también su vagina, veo cuando van a auscultar, ¿verdad? Del corazón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, son elementos. Un militar, por ejemplo, ¿verdad? Que está ahí bien vestido, enseguida te llama la atención. El signo es esencial y fundamental porque indica tu propia identidad. Ahora, también está la frase que dice, no es el hábito el que hace al monje, y bueno, pero entre paréntesis, ¿verdad? Y es lo que va a suceder con esta mujer, con Tamar, pero porque fue violentada. Desde ese momento, ese talar, que es su dignidad, fue violentada. Y por lo tanto, exegéticamente aquí nosotros podemos entender que la mención ya no está describiendo una moda, no es una moda, porque así ahora nos vestimos y esta es la moda que tenemos que llevar, sino que te está diciendo que es un estatus moral y social. Y en ese sentido, al violentar algo, entonces estamos nosotros violentando un aspecto moral y social. Ahí podemos reflexionar y recordar, ¿saben qué cosa? Cuando, por ejemplo, estos motochorros o lo que sea se visten guau de policía, se visten guau de no sé qué cosa y salen a robar o salen a hacer cualquier macaná. Entonces, claro, al comienzo el signo del estatus de esa persona, a que hubo policía, a que hubo militar o lo que sea, pero yo, ánimo de ¿verdad? Entonces ahí queda violentado ese sacro uniforme que significa de por sí la identidad de la persona. Queridos amigos, la túnica señala siempre lo que ha sido quebrado en este caso. La promesa de protección y honor, en este caso, ha sido quebrantada. Desde el aspecto teológico, el símbolo acusa al agresor sin necesidad ya de discurso. La prenda habla donde la justicia calla. Es decir, si esta mujer estaba vestida de talar, Amón ahora, él mismo, el agresor, ya es acusado por ese mismo signo, por ese mismo símbolo que lleva esa mujer. Y luego, queridos amigos, otra palabra importante es el sagar. Sagar quiere decir cerrar, emboté, porque hay emboté, el delet, que quiere decir justamente la puerta.
Y entonces sagar significa cerrar, sellar, impedir el acceso. En la Biblia puede significar también custodiar, pero aquí significa exclusión definitiva. Ambos tender ovare, ambos tender perensecuo anio y que yo y que ve llegó ave. Por eso, mirando de un aspecto exegético, el cierre repetido, cerrar una y otra vez la puerta, porque insiste muchas veces, ¿verdad?, el cerrar la puerta después de que esta mujer haya sido expulsada. Entonces subraya la voluntad de borrar a la víctima del espacio protegido. Es como querer borrar de tu mente, querer borrar todo lo que sucedió o todo lo malo moralmente hablando, pese a ya lleva. Entonces, bosteñan página nueva, comenzamos ahora. Pero sin embargo, el aspecto del mal y el aspecto moral nunca, queridos amigos, se puede borrar. Entonces, el aspecto antropológico, cerrar es negar cualquier reparación. Cerrar la puerta significa para volver a hacer algo en reparación por el daño que yo hice. Queridos hermanos, con algo importante, porque estaba de corrupto, de mondalla, moralmente hablando, por el pueblo, la jovare lleva. Ya disfrutar de aquí para allá de los bienes mal habidos. Eso, queridos amigos, es el peor pecado, ¿verdad?, que puede existir. Y entonces, de un sentido teológico, el cerrar la puerta es resistirse al verdadero cambio, resistirse a una verdadera conversión, resistirse a la posibilidad de esa misericordia que Dios tiene de que nosotros podamos cambiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Nosotros reflexionamos el capítulo 13, versículo 18, nuestro estudio bíblico del día de hoy. Ella llevaba una túnica talás, pues así vestían las hijas del rey que eran vírgenes. El criado le sacó fuera y cerró la puerta detrás de ella. Entonces, queridos amigos, veamos un poco algunas de las enseñanzas, ¿verdad?, que el Señor nos invita aquí a reflexionar y a entender. En primer lugar, la primera enseñanza de este hermoso versículo es que el daño se vuelve visible por signos. El daño se vuelve visible por signos. Cuando la palabra falta, los símbolos denuncian. Hoy escuchar esos signos es parte de la justicia. Pero aquí entonces el daño que se vuelve visible, se vuelve visible. Todo daño, queridos amigos, se vuelve visible por medio de los signos. Peñande Yaheshá, Peñande Yaheshacá. Ese es el signo. Y ese es el signo más evidente de que estamos haciendo algún mal. Y al mismo tiempo esto nos llama también a entender que todo signo, cualquiera de los signos, siempre, queridos amigos, nos denuncian. Como yo les dije hace rato, puse el ejemplo, ¿verdad?, que algunos años de policía o lo que sea, ¿verdad?, y se va y para hacer fechorías, para robar, para no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, muchos casos suelen suceder de eso, ¿verdad? O también visto ahí por YouTube o lo que sea, personas guau que se visten de país, guau yapola y la prédica o yapo guau bebejina, pero después te habla de cosas que no tienen sentido, es solamente para
recaudar, para pedir plata, ¿verdad? Aquí hay una oración especial, esta es la oración que yo ahora, etcétera, yo voy a rezar por ustedes, mira. Eso, queridos amigos, está detrás de otros intereses, ¿verdad? Pero el signo es lo que te delata, porque no corresponde. El signo debe corresponder con la esencia de quien lo está llevando, ¿se dan cuenta? Por eso que es importante, ¿verdad? Y hay que saber descubrir también. Y nosotros, más o menos, vamos aprendiendo y conociendo. Hay pocas diferencias, pero lo esencial de cada signo es lo que nosotros conocemos y sabemos. Y así tenemos que movernos. Una segunda enseñanza es que la mención de la vestidura, de este talar, recuerda que la violencia rompe identidades, no solo cuerpos. La restauración debe ser integral. La violencia rompe identidades. Es decir, cuando Amón entonces, o Asabeité, y Aria lleva. Entonces, Tamar pierde su propia identidad. La identidad de Tamar era el de la virginidad, era justamente el alma pura, su identidad como hija del rey, etcétera, etcétera. Pero ahora, al ser violentada por su propio hermano Amón, entonces destruye, rompe su propia identidad. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la expulsión administrada muestra cómo la impunidad institucionaliza el mal. Entonces, la expulsión administrada, va a decir, vea, se ave a calcular o a calcular o es como un plan, ¿verdad? Que vamos elaborando. La ya perpetua de siempre nuestro camino de corrupción o nuestro camino del mal. Y esto es lo que sucede, este es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, cuando uno expulsa, porque expulsión quiere decir sacar de la carrera, y entonces piensa y maquina, porque todo esto es maquinado, todo esto es pensado. Amón lo piensa muy bien. Y le involucra a otros, porque estaba en la tembiguaya, le involucra, para que realicen ese trabajo directo y negativo. Pero el que está detrás, el creador de esa idea, es otra persona, ¿entiendes? Que no se involucra directamente en el aspecto del trabajo feo. Pero otro iba y 20 más, ya lleva. Bueno, así es que cuando la expulsión administrada muestra cómo la impunidad se institucionaliza. Y así entonces institucionaliza todo mal, porque lo hemos institucionalizado. Ahora, hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es la repetición del cierre. Un bote una vez, un bote dos veces, siempre nos está insistiendo ya en varios versículos. Entonces, repetir muchas veces, decir que hay un cerrar, llama a cada uno de nosotros, en todo caso, a abrir espacios de escucha y reparación. Ya que acuerda un botín, que no te da posibilidad, entonces la enseñanza es que nosotros, por el contrario, tenemos que abrir espacios de diálogo, espacios de entendimiento, espacios para poder reparar las cosas negativas. Cerrar perpetuamente ese trauma. Eso en todo caso es lo que tenemos que hacer, cerrar lo negativo. Pero eso lo hacemos abriendo posibilidades para un diálogo. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza es que este texto del capítulo 13, versículo 18, nos invita a una comunidad que reconozca y proteja a las víctimas, no que se las estigmatice. Yandeko la ya puedan ya proteger a la de la visa. Ñe cuave ñe cuave ñe pitió ñe saben de ñande poye. No estigmatiza. El que estigmatiza es aquel que se pone a criticar y por yo veo y pone a ñemoshi o siempre hina porque endeco pechado y porque endeco pea porque endeco amor. Eso es estigmatizar. Aún si esa persona tiene también sus debilidades, Tamar o menos de cuá y la iba se lleva. Pero no podemos estigmatizarla a esa persona, porque orecuaila y poná.
Añande la mañana es el contenido, qué es lo que nos transmite. Va el y se añande ina. Aupea ari ñande ñañe pues no añaña mindu. Ñande digo muchas veces, oye, ñande la verdad, jamba ella po, ñañe pues no ya juzga al que dice. No, pero deco pea hoy, deco pea, deco, como que no tiene nada que ver con lo que se te ha dicho. ¿Entendiste? Entonces es como que se te dice, ¿sabe qué? Usted está robando, usted está sobrefacturando. Sí, pero vos luego, ¿te acordás cuando vos eras chico, luego vos fuiste no sé qué pea que amoa? ¿Entendiste? O sea, vamos por la tangente, por cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque daña endulce y porque lo único que queremos hacer es estigmatizar sin dar la posibilidad de un futuro diferente. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.